Esta ciudad fue fundada por Pedro de Valdivia. La Plaza de Armas era el lugar más importante, concentrando allí todo el poder de la Capitanía General de Chile. Tras el golpe de Estado de 1973 y el establecimiento del régimen militar, y finalmente la conclusión que tanto han esperado. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Panas del Real Estate. Espero que hayan tenido una excelente semana y que se encuentren súper bien. En este quinto episodio titulado Santiago de Chile, xenofobia chilena, parte 2, la conclusión. Tenemos finalmente el resultado del test que venimos haciendo desde el tercer episodio para tener una respuesta más amplia y objetiva acerca de si el chileno es o no xenófobo. Y en este punto no podemos dejar de agradecer a todos ustedes por su participación. Sí, sobre todo por sus comentarios positivos que tuvimos, su buena vibra, su hospitalidad y todos sus buenos deseos. Pero también a todas aquellas personas que hicieron comentarios negativos. Muchas gracias a todos. Pero antes de dar esta conclusión, queremos mostrarle un poco de esta hermosa ciudad que nos recibió y por supuesto donde vivimos actualmente. Santiago de Chile. Esta ciudad fue fundada por Pedro de Valdivia el 12 de febrero de 1541 con el nombre de Santiago del Nuevo Extremo, en honor al apóstol Santiago, santo patrono de España. Cuando Valdivia partió hacia la guerra de Arauco, la ciudad quedó desprotegida, por lo que fue arrasada por los indígenas. Luego la ciudad fue reconstruida, pero esta vez se vio afectada nuevamente por un terremoto y una serie de inundaciones que la azotó en el año 1552. Después de estos avatares y ya con la inmigración, la ciudad comenzó a poblarse rápidamente. En el ámbito arquitectónico comienzan a construirse los primeros edificios de importancia de la ciudad, destacando en 1551 la construcción en piedra de la primera catedral y de la iglesia de San Francisco en el borde sur de la ciudad. Durante la primera parte del siglo XVII, una serie de nuevos desastres asolarían constantemente la ciudad. En 1590 la población sería diezmada por una epidemia de viruela. Y en el día de Pentecostés de 1608, el río Mapocho se desbordó matando a 120 personas y 20.000 cabezas de ganado, lo que se repetiría en 1618. Más tarde, el 13 de mayo de 1647, la ciudad quedó completamente destrozada cuando otro terremoto se llevó la vida de más de 600 personas y dejó a más de 5.000 damnificados. Ante esta situación se plantea la posibilidad de trasladar la capital hacia el norte, cerca de la actual Quillota, pero finalmente se desistió de dicha idea. La Plaza de Armas era el lugar más importante, concentrando allí todo el poder de la Capitanía General de Chile. Allí se encontraba la gobernación, el cabildo, la catedral y la Real Audiencia, lugar donde se estableció a Santiago como la capital del país. Luego las características de un pueblo tranquilo comenzaron a desaparecer con el advenimiento del siglo XVIII, en el que, sumado a un nuevo terremoto en el año 1730, los crímenes, los bandidos y la prostitución comenzaron a aumentar con el pasar de los años, hasta 1767 con la llegada del corregidor Luis Manuel de Zañartu, quien logró controlar la criminalidad en la ciudad con una política de tolerancia cero, en la cual se incluía el establecimiento de trabajos forzados a los presos comunes. Gracias a esta medida, Zañartu logró iniciar la construcción de dos de las más grandes obras arquitectónicas de la colonia. El puente de Calicanto, que permitió unir eficientemente a la ciudad con la Chimba, y el inicio de las construcciones de los tajamares para evitar los desbordamientos del río Mapocho. Aunque el puente logró ser construido, los tajamares fueron destruidos por una nueva inundación. En tanto, el gobernador Agustín de Jauregui había traído en 1780 al arquitecto italiano Joaquín Tobesca para realizar la construcción de la nueva fachada de la catedral y otros edificios gubernamentales, destacando el Palacio de la Moneda.
Posteriormente, Toesca participaría activamente en los planos definitivos del Canal de San Carlos, siendo inaugurado definitivamente en el año 1798. Luego, entre los años 1861 a 1891, se produjo un nuevo impulso en el desarrollo urbano de la capital durante la llamada República Liberal y la administración del intendente de la ciudad, Benjamín Vicuña Mackenna. Vicuña Mackenna, en su afán de transformar a Santiago, inició la construcción del llamado Canal de Cintura que circunvalará a toda la ciudad. Desde esa fecha tenía una extensión similar a la actual comuna de Santiago, y una nueva remodelación de la Alameda la consagraría como la arteria central de la ciudad y como un largo paseo para las familias más acomodadas de la capital. Más tarde, el martes 8 de diciembre de 1863, un trágico hecho enlutó a la ciudad cuando más de 2.000 personas fallecieron en el incendio de la iglesia de la Compañía. En cuanto al transporte, la ciudad se convierte en el principal nudo de los ferrocarriles existentes en Chile, los cuales serían durante gran parte del siglo XIX y XX el principal medio de transporte a nivel nacional. El primer ferrocarril llegaría a la ciudad el lunes 14 de septiembre de 1857 en una incipiente estación central de Santiago, que sería inaugurada definitivamente en el año 1884. Para esos años, la ciudad estaría conectada vía férrea con Valparaíso. Luego vino la celebración de la Copa Mundial de Fútbol de 1962, que vino a dar un nuevo empuje a las obras de mejoramiento de la ciudad. Gracias a las gestiones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se pudieron realizar muchos de los cambios propuestos, dentro de los que destacó la formación del Parque Metropolitano de Santiago en 1966, debido a las remodelaciones en el Cerro San Cristóbal. Mientras, parte de las poblaciones callampas de la ciudad eran erradicadas para dar paso a parques como en el sector del Sanjón de la Guada. El MIMBU y sus organismos dependientes gestionaron la construcción de nuevas viviendas, construyendo torres habitacionales, destacando la remodelación San Borja, un conjunto de 20 edificios de altura en el centro de la capital que comenzaron a ser construidos en 1969. En sus cercanías, el gobierno de Salvador Allende ordenó la construcción de un gran edificio que sería posteriormente denominado como Edificio Diego Portales, y luego Centro Cultural Gabriela Mistral. En 1967 fue inaugurado el nuevo aeropuerto internacional y luego de años de discusión, en 1969 se dio inicio a la construcción del Metro de Santiago, cuya primera etapa correría bajo la Alameda, entre San Pablo y La Moneda. La construcción del ferrocarril subterráneo sería uno de los hechos más importantes en el desarrollo del transporte urbano, siendo inaugurado en 1975. A partir de ese momento, el metro seguiría creciendo y ya a fines de 1978 contaría con 2 líneas perpendiculares a lo largo de gran parte de la ciudad. Las telecomunicaciones tendrían además un importante desarrollo, reflejado con la construcción de la Torre Entel, que desde su finalización en 1974 sería uno de los símbolos de la capital al ser la estructura más alta por más de 2 décadas. Tras el golpe de Estado de 1973 y el establecimiento del régimen militar, la planificación urbana de la ciudad no tendría grandes cambios. Sin embargo, al entrar a la década de los años 80, el gobierno adoptó un modelo económico neoliberal. Bajo este sistema, el Estado comenzó rápidamente a abandonar su rol organizador en pro del mercado. En esta situación se promulga una modificación en 1979 al Plan Regulador, que liberalizó el mercado inmobiliario, al ampliar el radio a más de 62.000 hectáreas, con el fin de hacer descender los valores de la tierra. Sin embargo, la crisis económica en 1982 haría que los valores se mantuvieran o encarecieran en las zonas urbanas. Esto originaría un mayor crecimiento hacia la periferia, principalmente el sector de la Florida, que en el censo de 1992 se convertiría con más de 300.000 habitantes en la comuna más habitada de todo el país. En tanto, un terremoto azotaría la ciudad el domingo 3 de marzo de 1985, que aunque causó escasas víctimas, dejó numerosos damnificados y destruyó numerosas edificaciones de antigüedad. Durante esos mismos años, la ciudad enfrentó también diversos desbordes del río Mapocho en 1982 y 1986, y decenas de hogares
fueron arrasados luego de un aluvión en el sector de la quebrada de Macul en el invierno de 1993. Tras el fin del régimen militar y el inicio de los gobiernos de la Concertación, la ciudad de Santiago ya sobrepasaba los 4 millones de habitantes. Habitaban preferentemente en la zona sur. La Florida era seguida en número de habitantes por Puente Alto y Maipú. Durante gran parte de la década de los 90 y como producto del crecimiento económico que vivía el país durante esa época, el desarrollo inmobiliario en estas comunas se debió en gran medida a la construcción de conjuntos habitacionales para la clase media. Estos conjuntos habitacionales comenzaron a ser construidos en otras comunas de la periferia, como Quilicura hacia el norte y Peñalolén por el oriente. El sector nororiente de Santiago vivió otro desarrollo importante. A medida que pasaba el tiempo, la gente de mayores recursos comenzó a avanzar progresivamente hacia la precordillera, aumentando de manera importante la población en Las Condes y dando origen a nuevas comunas como Vitacura y Lo Barnechea. Aunque en décadas anteriores, el eje de Avenida Providencia se había consolidado como un sector comercial de gran importancia. Es a partir de fines de los años 80 que el sector oriente de la ciudad se convierte en un polo de atracción para la construcción de innovadores edificios de oficinas de gran altura. Las grandes empresas del país comenzaron rápidamente a cambiar sus instalaciones desde el centro tradicional hacia el pujante y moderno centro empresarial que comenzó a ser conocido como Sanhattan. A esto se sumó la instalación de los primeros centros comerciales de magnitud que con el paso de los años se expandieron al resto de la ciudad, convirtiéndose en un centro de atracción y entretención para la población. El progresivo desarrollo del llamado Barrio Alto influyó aún más en la crisis que vivía el centro de Santiago, por lo que comenzaron a desarrollarse importantes medidas para revitalizarlo. Las principales calles comerciales se convirtieron en paseos peatonales como el Paseo Ahumada y se instituyeron beneficios tributarios para la construcción de edificios residenciales, atrayendo nuevamente un número importante de habitantes, principalmente adultos jóvenes. Por otro lado, aunque la cantidad de la gente bajo la línea de la pobreza disminuyó, esta no desapareció de la ciudad y generó una fuerte dicotomía entre la pujante urbe globalizada y los barrios marginales dispersos a lo largo de la capital. Ejemplo de ello es la comuna de Huechuraba, que se encuentra en la zona norte de Santiago, en cuyo territorio se encuentran campamentos de familias de escasos recursos, un sector de modernas oficinas y condominios exclusivos. Para entonces no había un sistema de transporte eficiente que pudiera transportar a las personas de aquella ciudad que era cada vez más extensa. Por ello, el metro de Santiago fue constantemente ampliado, extendiendo las líneas ya existentes y creando 3 nuevas entre 1997 y 2006 en el sector suroriente de la ciudad. Hacia 2009, una nueva línea hacia Maipú y una extensión hacia Las Condes dejará el ferrocarril metropolitano con una extensión cercana a los 105 kilómetros. Aunque a comienzos de los años 90 se realizó una reestructuración del sistema de buses, esta no logró corregir los problemas existentes, por lo que a comienzos de los años 2000 se diseñó un plan maestro de transportes conocido como Transantiago, el cual enfrentaría una serie de problemas desde su puesta en marcha el sábado 10 de febrero de 2007. A medida que entra en el siglo XXI, la ciudad persiste en su acelerado desarrollo. Diversas autopistas urbanas han sido construidas mientras el barrio cívico fue renovado con la creación de la Plaza de la Ciudadanía. Y se comienza la construcción de la ciudad Parque Bicentenario con el fin de conmemorar el Bicentenario de la República. Además, el desarrollo de edificios de altura en la zona oriente ha continuado, el cual culmina con la apertura de los rascacielos Titanium, La Portada y Gran Torre de Santiago, en el complejo inmobiliario Costanera Center. La capital de Chile es considerada hoy como uno de los centros de negocios más importantes de América Latina. Y finalmente la conclusión que tanto han esperado. Definitivamente nuestra conclusión, que no es solo basada en nuestra experiencia aquí en Chile, sino también basada en todos sus comentarios, en el test que hicimos, teniendo como resultado 312 likes contra 44 dislikes del tercer episodio, y la opinión que nos dieron nuestros compañeros chilenos en el cuarto episodio. Es que la xenofobia en Chile es solamente un mito y no una realidad como muchos piensan. La razón es simplemente porque la mayoría de los chilenos están conscientes que las personas que emigran a otro país lo hacen por buscar las oportunidades que creen no encontrar en su país natal, y que ese inmigrante, al trabajar de manera legal, va a aportar al desarrollo de ese país. Inclusive en la historia de Chile y de otros países se hace mención
al aporte que hacen los inmigrantes al desarrollo del mismo. Sí, y de eso está claro el mundo entero. Por eso es que actualmente en los países más desarrollados no se impide a los extranjeros la posibilidad de emigrar. Lo que sí tiene son filtros para disminuir los riesgos del ingreso de inmigrantes que en lugar de ser un aporte van a ser una carga. U otros inmigrantes que solamente van a delinquir o realizar sus malas prácticas en ese país que les abrió las puertas. Sí, también la mayoría de los chilenos que saben que los inmigrantes no tienen mayor incidencia en los problemas que pueda estar atravesando un país, bien sea política, social o económica. Y tercero, porque hay muchas personas que confunden el racismo con la xenofobia. También queremos enviar un mensaje desde nuestra posición como inmigrantes venezolanos a todas aquellas personas que decidieron viajar a otro país para convertirse en inmigrantes. Y es simplemente mostrar empatía con los habitantes de ese país que te abrió las puertas. Como por ejemplo, a mí no me gustaría que personas de otros países emigren a Venezuela con la intención de hablar mal de él o de su gente. Inmigrantes que solamente van con la intención de criticar su cultura día tras día, ignorando que cada país es único, a pesar de que algunos tengan ciertos parecidos o coincidencias. Si me pasara esto, mi pregunta básicamente sería, ¿qué haces aquí entonces? Si tanto te desagrada mi país y su gente, ¿por qué no emigras a otro país que se ajuste a lo que quieres? Pero ojo, no me malinterpreten tampoco, porque una cosa es hacer intercambios culturales que pudieran incluir ciertas comparaciones, pero tendientes al enriquecimiento personal. Pero otra cosa totalmente diferente es hacer comparaciones menospreciando a ese país que te abrió sus puertas o a sus habitantes. Aquí quiero hacer un paréntesis para adelantarme a todos esos haters y decirles que nosotros en ningún momento hemos menospreciado ni a Chile ni a sus habitantes. Si piensas lo contrario, pruébalo y rectificaremos en nuestro próximo episodio. Además, amigo inmigrante, al lograr ser empático en ese nuevo país que te recibió, créeme que será mucho más fácil la adaptación, porque sí, sabemos que ser inmigrante no es fácil. Sí, y para finalizar, les explicaremos por qué decimos que la xenofobia en Chile es un mito. Esto se debe a puntuales casos de personas que padecen de algún trastorno, como xenofobia o racismo. Casos que han sido grabados para luego viralizarlos en las redes sociales, teniendo como consecuencia la percepción de que el chileno es xenófobo. Sí, y a ellos se le suman la minoría de personas que hacen comentarios en contra de extranjeros en las redes sociales. Muchos de esos haters que siempre van a existir en el mundo 2.0. Y esto sin contar a personas que se dejan llevar por cuentos o rumores de pasillo. Nosotros pensábamos cerrar este tema de la xenofobia chilena en este episodio, pero ante esta conclusión no podemos quedarnos con los brazos cruzados, por lo que vamos a iniciar una campaña en las redes sociales para acabar definitivamente con ese mito de que el chileno es xenófobo. Pero no podemos hacerlo solos. Nosotros confiamos que los 290 suscriptores que hoy día tenemos, y estamos seguros que seguirán en aumento, nos ayudarán a propagar esta campaña que comenzaremos a planificar a partir de hoy. Y de antemano queremos darle las gracias a todos ustedes por su apoyo. ¿Tienes alguna opinión? Por favor, no dudes en usar la sección de los comentarios que se encuentran más abajo. ¡Hasta la próxima! Bye.